Esta mañana, cuando he abierto el teléfono, tenía un mensaje de un joven de la parroquia con una foto del Evangelio de hoy y decía: mi Evangelio. Yo espero que de alguna manera todos los que hoy escuchamos este Evangelio podamos decir mi Evangelio, porque en este Evangelio vemos la historia esta que cuenta Jesús de un padre y de dos hijos que los dos están lejos de su padre. Los dos, están lejos de su padre. En uno queda muy claro que está lejos de su padre porque dice la parábola que se marchó a un país lejano, dio a su padre por muerto, le pidió la parte de la herencia, le dijo: para mí ya no existes, como si te hubieras muerto, dame lo que me toca, que yo voy a hacer mi vida. Pero al final del Evangelio vemos también que el otro que está en casa, que nunca ha desobedecido una orden suya, también está lejos de su padre. No sabe cómo palpita el corazón de su padre, no está acompasado con él, vive como si no estuviera con él. Pero al mismo tiempo que vemos la historia de estos dos hijos que están lejos de su padre, vemos la historia de un padre que se mantiene cerca de sus hijos, aunque sus hijos están lejos. Parece imposible, ¿no? Pero a uno dice... Dice que cuando todavía estaba lejos su padre lo vio y echó a correr. Para ver a alguien que todavía está lejos es que estás mirando a ver si viene. Si no, no te das cuenta de que está llegando hasta que no llama a la puerta, ¿verdad? El padre no se ha alejado del hijo. Y al otro le dice: tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Esto es preciso entenderlo para poder descubrir cómo es la relación de Dios con nosotros. Porque si es verdad que el pecado en nuestra vida mata la vida de Dios, la daña si es un pecado leve, daña nuestra comunión con Dios, y si es un pecado grave rompe nuestra comunión con Dios y nos hace que no vivamos en la gracia y nos hace apartarnos de Él, también es verdad que Dios en nuestro pecado no se aparta de nosotros. Esto es difícil a lo mejor de entender, pero el Señor nos regala esta experiencia. Y es que es verdad que nosotros nos alejamos de Dios, dejamos de gustar, de saborear la gracia de Dios en nuestra vida, de experimentar su fuerza, su poder, su sanación, su ternura, su misericordia, pero es verdad que Él no deja de derramarla sobre nosotros. Como hemos escuchado en el Salmo, decía: Él perdona todas tus culpas, cura tus enfermedades, te colma de gracia y de ternura, no está siempre acusando, no nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Lo importante es, si tú quieres participar de esta gracia, de este amor, de esta salvación, de este perdón, o si tú te cierras las puertas. El hijo que conocemos como pródigo se cierra él mismo las puertas. Es el que da a su padre por muerto. Es aquel que le dice a Dios: no existes para mí, no cuentas en mi vida, te doy por muerto. Dame lo que me corresponde, es decir, lo que tengo, lo que ya me has dado. Dios te ha creado, te ha dado la vida, te ha dado unos talentos, te ha dado una inteligencia, te ha dado un tiempo. Y este hijo decide vivir todo esto al margen de Dios, lejos de Él. En el fondo, es como si Dios estuviera muerto. Y así vive nuestra humanidad, y así vivimos tantas veces nosotros incluso. Nietzsche, el filósofo existencialista, dice: Dios ha muerto. Decir que Dios ha muerto es de alguna manera decir que Dios nunca ha existido, porque un Dios que muera es que no era Dios. Dios ha muerto. Y así vive nuestra sociedad. Nietzsche forma parte de una corriente filosófica que se conoce como el nihilismo. El nihilismo significa la nada. No hay nada.
No hay Dios, no hay moral, no hay bien, no hay mal, no hay cielo. Solo tenemos esto que vemos y tocamos, y aquí sálvese quien pueda. No hay nada. Y así es como vive este hombre cuando se ha saciado ya y se ha gastado toda la fortuna, pues pasa como pasa en la vida. Dice que vino una hambruna y tenía hambre. Y es lo que pasa en la vida de toda persona. Vas construyendo tu vida. No, yo no creo en Dios, pero creo en los valores, te dicen algunos. No, yo creo en la humanidad. Yo creo que hay que hacer el bien. Otros simplemente, mira, yo creo en mí mismo. Creo en disfrutar y pasármelo bien, y que no me molesten, y en ser alguien, en conseguir tener un buen trabajo y tener mucho dinero, poder viajar y tener placer y conocer el mundo y tener experiencias. Y luego llega y te jubilas y es que me queda. Y luego viene la muerte, se acerca la enfermedad, luego vienen las consecuencias del pecado también, las falsas promesas de este mundo y te quedas solo. Fijaros hasta dónde cae este chico, este hijo que se quedó cuidando cerdos. Para los judíos el cerdo es un animal impuro, es caer lo más bajo de lo más bajo. Le daban ganas de comer las algarrobas. Pero en su corazón aparece un diálogo, en su interior. Aparece un recuerdo, aparece una memoria. ¿Cuántos jornaleros de mi padre? Y yo aquí. Qué importante es la memoria en nuestra vida. La memoria de la humanidad y tu memoria personal. Qué importante es recordar la historia. Qué importante es saber de dónde vienes. Mirad, muchas veces cuando predicamos, cuando damos catequesis, cuando enseñamos a rezar a los hijos, a los nietos, a los sobrinos, pensamos que eso no tiene ningún valor. Hace poco me decía un hombre de 60 años, no, 60 no, 50 y pico, me decía: Pablo, pensáis que lo que sembráis no sirve para nada, pero yo lo único que tuve en mi infancia y adolescencia fue la catequesis y los juniors. Esos momentos de oración, esas misas, esas lecturas, no tuve nada más. Y creo que es eso lo que cuando yo me he encontrado con el Señor me ha hecho recordar y me ha permitido volver, saber dónde tenía que ir, saber dónde tenía que ir. Qué importante que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, los niños de catequesis hayan podido simplemente experimentar por un momento la bondad de su Padre, el amor de su Padre y saber dónde tienen que volver. Me levantaré, me pondré en camino. Dios le desmonta el discurso después, lo desmonta todo, ¿no? Le hace un vestido de besos, dice, lo cubrió de besos, lo reviste, le dignifica, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en todos los detalles. Pero mirad, puede ser que nosotros estemos también como el hijo menor, que pensando que estamos cerca, en el fondo nos sentimos lejos. También me dice, no mucha gente, yo intento ser un buen cristiano. Y me da rabia cuando por culpa de otras personas sufro yo las consecuencias. Y me da rabia cuando yo haciendo las cosas bien y otro haciendo las cosas mal, pagamos los dos el mismo precio. Y me da rabia cuando yo haciendo las cosas bien y el otro haciendo las cosas mal, a otro le salen las cosas bien y a mí me salen mal. Y yo, chico, no has entendido nada. ¿Y cuál es el signo del cristiano? El signo del cristiano es la Santa Cruz. Porque en ella murió nuestro Señor Jesucristo. Y porque Cristo ha dicho, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz. Este hijo que está en casa, se ha quedado en casa resignado, pero en el mal sentido de la palabra resignado, no en el buen sentido de la resignación. Se ha quedado con un juicio en su corazón, con un cumplimiento externo que no le llama un verdadero cumplimiento de la voluntad de Dios en su vida, de la voluntad del Padre. Tiene un resentimiento, porque en el fondo no ama. No ama. La esencia del corazón del Padre es su capacidad de amar, es que Dios es amor. Y este hijo aparentemente está con el Padre, pero no puede amar a su hermano. Se siente tratado injustamente, como aquellos jornaleros que cobran lo mismo
el de primera hora que el de última hora. No se ha dejado penetrar, traspasar por este amor misericordioso de Dios. Y el Padre es el error, si todo lo mío es tuyo, si estás en casa, ¿cómo es que no estás disfrutando de estar con todo? ¿Cómo es que no puedes hacer fiesta por aquel que llega roto, por aquel que estaba muerto y ha vuelto a la vida, por aquel que estaba perdido y lo hemos encontrado? Fijaros cómo es su corazón, ese hijo tuyo. Y además, es verdad que la parábola dice que se gastó la herencia viviendo, derrochó su fortuna viviendo perdidamente. El hermano saca ya sus consecuencias, Dice, ese que se ha comido tus bienes con malas mujeres. Hay un juicio en su corazón. ¿Dónde está la clave de este evangelio? Mirad, dos claves para terminar. La introducción a la parábola que nos pone el evangelista San Lucas. Muy importante. Antes de que Jesús empiece a hablar, dice, en aquel tiempo se acercaron a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Son publicanos y pecadores, son traidores de Dios y de su pueblo, pero se acercan a Jesús a escucharlo, con el oído y el corazón abierto, necesitados de una palabra de vida, necesitados de su amor, de las palabras que salen de su boca. No solo de pan vive el hombre, hemos escuchado a Jesús en esta Cuaresma, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estos vienen a buscar la fuente de la vida, vinieron a escucharlo. Y los fariseos y los escribas, los que en teoría estaban cerca de Dios, porque cumplían con las leyes y conocían la Escritura, murmuraban, diciendo, ese acoge a los pecadores y come con ellos. ¿Dónde está la clave? La clave no está en si estás cumpliendo o no estás cumpliendo, sino en si acoges la presencia de Dios en tu vida o no, porque entonces esa presencia te puede transformar, porque entonces puedes amar. Esta es la primera clave. La segunda clave, la primera lectura nos ha hablado de que Dios le gusta la misericordia, ¿verdad? La misericordia. En latín, que es de donde viene la palabra misericordia, esta palabra se refiere al corazón, cor cordis, el amor del corazón que se vuelca sobre la miseria humana. Pero en hebreo la palabra es rajamín y habla de las entrañas. Aparece esta expresión muchas veces, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, entrañas de misericordia. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas. Esto es la misericordia de Dios, un nuevo nacimiento. Algunos, en el cuadro de Rembrandt, que representa el regreso del hijo pródigo, el padre tiene dos manos, una muy varonil y otra más femenina. Estas entrañas de misericordia que nos hablan de la ternura materna, podríamos decir, de Dios Padre, nos hablan de que esta misericordia lo que provoca en el hombre cuando es acogida es un nuevo nacimiento. Estas entrañas de la madre, de donde nacen los nuevos hijos, son para los cristianos la pila bautismal. Las entrañas donde nacen nuevos hijos a Dios y que se renuevan cada confesión. El Señor le gusta la misericordia, Él es compasivo y misericordioso. Pues en esta mañana damos gracias a Dios por el don de su misericordia, porque nos ha dado un camino de vuelta, porque aunque nosotros estemos lejos de Él, ya sea físicamente, digamos, ¿no?, muy evidentemente, o ya sea de una manera sutil, aunque no nos demos cuenta, Él siempre está cerca de nosotros.